saludo fraterno a toda la comunidad de estudiantes de la asignatura relacionada a los diagnósticos educativos, específicamente a los grupos 4 y 5, quienes me hicieron el favor de manera muy solidaria de apoyarme con una situación emergente que tuve. Afortunadamente, pues, debo decir, la pude resolver en buena medida gracias al apoyo que me brindaron, así es que este video sirva para manifestarles mis muestras de agradecimiento. Y bueno, en virtud de ello vamos a tratar de construir toda una perspectiva de análisis crítico sobre lo que tiene que ver con los diagnósticos educativos, ¿no? Una forma interesante de poder iniciar es lo que hacíamos, ¿no? Una pequeña hoja de diagnóstico que, a ver, no sé si se percibe ya en mi pantalla. Y vamos a ver, no, creo que sí se percibe, según lo que estoy viendo yo acá en el monitor. Y realmente, cuando hablamos de todo esto, bueno, es que realmente no la percibo yo tan bien, pero no sé si es un problema técnico. Bueno, voy a dejar de presentar, voy a tratar de presentarla en pantalla completa. Estoy haciendo como ejercicios ahorita. Y vamos a ver si ya se percibe en pantalla. Sí, parece ser que ahora sí ya lo tengo más claro. Voy a maximizar un poco los resultados. Y me gustaría como platicar un poco, ¿no? Una forma de iniciarlos a ustedes, que es algo que lo voy a hacer porque no lo hice con el grupo 1 de lunes, que por cierto, más tarde tendré clases con ellos. Este video lo estoy grabando hoy, 9 de diciembre. Y era un poco explicar por qué el programa de la asignatura, a pesar que estamos hablando de diagnósticos educativos en educación parvularia, ni siquiera tiene una propuesta conceptual de lo que es un diagnóstico o de cómo elaborar un diagnóstico. Y eso era algo que me llamaba poderosamente la atención. Entonces yo dije, cuando esté elaborando esta clase, voy a tratar de poner un poco de mi parte para trabajar en estos apartados que creo que le hacen falta. En este tenor de ideas, la intención es que ustedes de alguna manera puedan elaborar diagnósticos educativos, pero sabiendo que son diagnósticos educativos. Y yo me atreví con la autorización de la libertad de cátedra que me conceden mis jefes inmediatos superiores en la Universidad Autónoma Indígena de México, a plantearles, bueno, ¿qué llamamos diagnósticos, no? ¿Para qué sirven los diagnósticos? Realmente los diagnósticos, ¿qué es lo que nos permiten planear en educación parvularia, ¿no? Este conocimiento real y concreto. Y ahí se los ponía en una hojita de trabajo. Luego les exhortaba, ¿no? El diagnóstico, ¿qué es lo que permite conocer? O sea, ¿qué es lo que permite conocer un diagnóstico? El objetivo del diagnóstico, ojo, estoy hablando de lo relativo al escenario de educación parvularia. Y por último, y no menos importante, ¿qué es lo que se debe de tomar como referencia para la elaboración de estos diagnósticos de necesidades, ¿no? Y luego replanteaba a manera de un parangón por ahí lo que es un diagnóstico, lo que es un autodiagnóstico, siempre enmarcado en el sentido áulico, y luego yo les planteaba como algunas preguntas. La 1 y la 2 realmente sirven para generar un pensamiento reflexivo. Bueno, ¿cuál es la intención que tiene el diagnóstico y el autodiagnóstico en la educación inicial? Y el otro tema era cuál es la utilidad del diagnóstico y el autodiagnóstico para la intervención pedagógica, para lo que usted hace en el interior del aula. Ya luego decidí, bueno, a partir de la lectura vamos a ponerlos a reflexionar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes logran identificar? ¿Cuál es el propósito del diagnóstico en educación inicial? ¿Cómo relacionar el diagnóstico con la planeación educativa de ustedes? ¿Cuáles son los 3 ámbitos principales que se deben de considerar al realizar un diagnóstico en la educación inicial? ¿Por qué es importante estas prácticas de crianza en el diagnóstico? ¿Qué significa el diagnóstico en educación inicial? ¿Cuál es el propósito principal? ¿Cómo podemos utilizar esta información del diagnóstico para trabajar los elementos de organización familiar? Y pues bueno, no menos importante, porque es importante identificar competencias desarrolladas y las que están en vías de consolidarse en los niños utilizando los diagnósticos, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto sirvió para una pequeña introducción, pero voy a tratar de seguir el orden de los contenidos establecidos en el programa. Así que voy a compartir el programa junto con el link que les voy a mandar ahorita al grupo, terminando el tema de edición.
les voy a compartir un poco el programa, les voy a compartir el link, que a pesar que el link va a estar en plataforma, no necesariamente lo tienen que ver en el en vivo que voy a estar lanzando, sino que usted puede perfectamente trabajarlo en estudiar esta clase en el momento en el que a usted se le facilite más, ¿no? Sin embargo, para jueves y viernes de esta semana de diciembre, pues todo transcurre con la normalidad habitual. Bueno, entonces, esa era un poco como la intención, ¿no? De replantearnos esto, de preguntarnos un poco, bueno, y entonces, ¿cómo va el tema de los diagnósticos? A mí me gustaría iniciar este contenido, sobre todo con algunos puntos bastante interesantes. El primero y el no menos importante es desarrollar la unidad 1. La unidad 1, a ver, voy a intentar proyectarlo, según yo lo estoy proyectando, insisto, no sé por qué ahora me suele dar un poquito de problema esto, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si ahora ya se percibe en pantalla. Estoy trabajando con 2 monitores. Perfecto, parece decir que sí, ya se ve en pantalla. Y la intención es hablar sobre cómo podemos intervenir desde el diagnóstico para remediar o para facultar al otro. ¿Cuáles son los paradigmas de la intervención socioeducativa? Y cuando hablamos de paradigmas de intervención socioeducativa es un poco pensando en la idea que los diagnósticos sirven para identificar la manera en cómo vamos a intervenir en el aula. Y no solo en el aula, también en la gestión y en la administración educativa. Yo, por ejemplo, con 2 o 3 situaciones en el ámbito laboral, identifico cuando tengo un buen jefe y cuando no tengo un buen jefe. Por ejemplo, un diagnóstico. Un jefe que grita, no va por ahí. Digo, a lo mejor a veces aguantamos o toleramos por cuestiones de necesidad, pero llega un momento en nuestra vida profesional en que decimos, no, mi dignidad ante todo. Y que alguien me falte el respeto, no. El diagnóstico educativo. El diagnóstico educativo sirve, por ejemplo, yo voy a ser muy honesto, ¿no? O sea, muchos de ustedes, que si les puedo dar más tiempo para la tarea, que por el trabajo no van a estar en la clase. Entonces, yo ahí me pongo a pensar que, y lo decía en la clase 1, ¿no? Bueno, quien tiene problemas para poder estar en lo virtual, pues yo le sugiero que se presente a la clase presencial, ¿no? No, pero es que yo no puedo. Bueno, entonces haga el esfuerzo por tener las condiciones mínimas para recibir una educación virtual. Asegúrese de tener un buen internet. Asegúrese de tener los tiempos necesarios para entregar sus tareas. Asegúrese, por favor, de tener una computadora. Se mete a estudiar una licenciatura virtual sin contar con el recurso. También es un poco incongruente, ¿no? Y no es por mala fe, simple y sencillamente es porque o por más ganas que yo tenga de superarme si no tengo el recurso. Es como quien tiene ganas de ir a un restaurante finísimo a comerse un buen corte de carne, pero si no tengo nada más que para mis frijolitos y mi virotito con queso, pues bueno, entonces tengo que ser congruente con lo que tengo. Por eso es que los diagnósticos sirven precisamente para ir elaborando estas construcciones de interpretación de la realidad. Y una forma de entenderlo es cuando hablamos de los temas. En esta unidad vamos a hablar de los problemas socioeducativos y de cómo vamos a contrastar los paradigmas educativos. Partimos de una agenda pedagógica. La agenda pedagógica está compuesta por 6 puntos. Cada una de mis clases tiene una agenda pedagógica en donde hacemos una introducción metodológica del tema, recurriendo a objetivos o indicadores de logros, desarrollo de lo teórico y de lo práctico, preguntas y respuestas y una retroalimentación del contenido. Para ello, presento un poco los objetivos. Una de las ventajas de que esta clase esté en video es que usted puede ponerle pausa en este momento para poder extraer los videos, interpretarlos y darse cuenta que lo que queremos es hacer del diagnóstico educativo una herramienta que nos lleve a identificar los problemas que estamos viviendo en el aula, ¿no? Yo lo voy a decir de una manera muy categórica. Hay un profesor que se hizo muy viral en redes sociales porque él decía, Peso Pluma, mis estudiantes de primaria se pueden de memoria todas tus canciones, que estaría padre que hicieras una canción muy al estilo del corrido que canta este artista, pero con las tablas de multiplicar. Entonces, lo que él estaba diciendo es, mis estudiantes te admiran tanto, se memorizan tanto tus canciones, que para ellos sería muy importante aprender la matemática, pero si tú le cantas una canción de matemática, a lo mejor eso sí se lo memorizan, ¿no? Entonces, ¿qué problemas hay en el interior del aula en la actualidad, no? Yo estoy como con estas posturas teórico-reflexivas y yo en ese sentido, pues, trato como de
de ser congruente con ustedes, porque pues yo no tengo bronca, yo no soy de los profesores que van a estar reprobando, pero lo que sí tengo es una capacidad de cuestionar qué tipo de profesional quiere ser usted. O sea, un profesional mediocre que piensa que por entregarme las tareas y no estar en mis clases virtuales merece el 100, bueno, el 10 o el 100, no sé, depende de la escala valorativa de la evaluación. Yo digo, pues sí, no hay bronca, no hay problema, se lo podemos asignar. Sin embargo, el problema es para usted cuando está al interior del aula con sus estudiantes, en donde usted no puede engañarse a usted mismo, el diagnóstico, ¿no? No puedo hacer un diagnóstico porque nunca estuve en mis clases de diagnóstico, pero es que el trabajo, bueno, insisto, hay que aprender a hacer un diagnóstico para entender las condiciones en las que yo estoy sumergido, ¿no? Y luego vamos a trabajar un poco con la estrategia, el aula invertida, es decir, yo comparto algunas indicaciones en este video y usted me va a ayudar a mí a que mediante este video usted va a extraer las indicaciones y a trabajar conforme yo se lo he establecido. Bueno, hablemos de las problemáticas socioeducativas. Es que los problemas socioeducativos nos permiten entender que México, desde lo económico, de lo social y de lo político, vivimos en un eterno problema. Yo enciendo las noticias y no es broma, no tengo que decir, lastimosamente no es algo que me dé orgullo decirlo, pero todos los días en las noticias, al menos en el estado de Jalisco, yo escucho que las noticias hablan de muertes. Y pareciera que, pues que es normal, cuando no. Y de repente veo por otros medios de comunicación un México muy enfocado al turismo, ¿no? Entonces, a veces estas variables de realmente es violento México, por qué ocurren estas muertes, en qué lugares ocurren, me permiten pensar en el establecimiento de un diagnóstico. Es importante tener una idea clara de los problemas particulares que enfrenta el sistema educativo de México. Es importante que a través de la educación busquemos darle una solución a estos problemas. Como profesores tenemos, no sé si decirlo a bien o a mal, pero somos ejemplo. La gente se fija en nosotros. Y yo me ponía a pensar, porque en la clase 1 yo estaba con mucho frío, como lo estoy ahorita, y yo digo, pues, ay, sí se me hace como calientito tener aquí las ideas calientitas en una gorrita y con mi chamarrita, ¿no? Pero pues a lo mejor no será la mejor de las vestimentas, pero la ventaja que tengo es que es un escenario virtual, digo, para mí, ¿no? Sin embargo, nadie critica a otros profesionistas si anda mal vestido. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos, pues no es tan importante la vestimenta como lo es para el escenario latinoamericano. Entonces, ¿qué son los problemas? Es que los problemas son aquellas situaciones que afectan a la gran mayoría de los colectivos sociales en una estructura social determinada. Y los problemas educativos son precisamente estas situaciones que generan un problema en el escenario educativo. Como por ejemplo, esta inadaptación a los cambios tan rápidos que estamos teniendo en temas de tecnología. Es que el problema educativo es que todo mundo, desde los teóricos de Naciones Unidas, los más grandes pensadores a nivel mundial, los filósofos, los especialistas en tecnologías nos están diciendo que es importante hacer uso de la tecnología. Pero, por ejemplo, yo me pongo en el plano, ¿no? ¿Cuántos de mis estudiantes de la unidad virtual no tienen una computadora propia, pero se atreven a estudiar de manera virtual? Y esto es a veces como decir, pero es que yo no puedo hacer esto. O sea, si yo les digo, háganme un video donde ustedes salgan, edítenlo, yo lo puedo hacer, no tengo broncas en editarlo, pero muchos de ustedes no. Entonces, la literacia informática, realmente nuestros profesores están siendo formados para trabajar con el manejo de tecnologías, porque si yo le pido esto a estudiantes de secundaria, les garantizo que muchos de ellos con menor nivel educativo que ustedes en una licenciatura tienen mayor dominio de la tecnología. Por lo tanto, el manejo de la tecnología no está relacionado con un tema, llamémoslo así, de edad, ¿no? Sino que es un tema del explorar, del adaptarse de manera rápida a estos cambios tecnológicos. Por lo tanto, hay por parte de nosotros, los adultos, un mundo lleno de analfabetismo tecnológico, pero hay un mundo de jóvenes que, lejos de eso, tienen mucho conocimiento en lo tecnológico. Hay una saturación de la información. Es un mundo en el que en el momento estamos viendo ocurrir fenómenos sociales, por ejemplo, y para que vean la contemporaneidad, ayer 8 de diciembre del año en curso 2024, una noticia golpeaba el escenario mexicano y era el hecho de que
un señor, un caballero, porque no puedo decir si estaba viejo o estaba joven, desconozco su edad, pero intentó secuestrar un avión. O sea, noticias que uno dice, wow, ¿qué es lo que está pasando en el escenario social, no? Y en el momento que estaban ocurriendo los fenómenos, ya el Internet nos estaba bombardeando, ¿no? O sea, la información. Y el día de ahora uno lo ve en los noticieros y uno dice, impresionante la manera en cómo tengo que adecuarme a la velocidad a la que ocurren los hechos. Nuevas experiencias formativas. Yo estoy en este momento trabajando con asesoría de tesis, de maestría de algunos estudiantes y darme cuenta cómo el manejo de la tecnología está facilitando la elaboración de estas tesis. Y pues estos desajustes en los sistemas de formación, yo sí soy muy creyente de la educación virtual, pero una educación virtual de calidad. Entonces ahí es donde yo entro en estos temas de exigencia, ¿no? O sea, discúlpeme, pero como siempre lo he dicho, como profesor, desde la ética y desde los valores, al menos profesionales, porque mi vida profesional, mi vida personal no debe de importarle a nadie más que a mí, pero sí lo profesional, que es lo público, debo de decir que tenemos que estar como muy acordes a un escenario de exigencia, ¿no? No vengo a ser amigos, pero sí a ser muy exigente con su formación, porque prefiero que usted diga, este profesor fue exigente, pero aprendí, y no, este profesor no era exigente y no aprendí nada, ¿no? Entonces, una manera de resolver esto, por ejemplo, con mi inasistencia el pasado viernes, que fue viernes 6, si mal no recuerdo, digo, sí, a ver, voy a checar un poco el calendario, y es precisamente eso, ¿no? O sea, de dónde partimos nosotros, si fue viernes 6, de dónde partimos nosotros para generar una conciencia responsable, somos educadores. ¿Y cuáles son entonces los problemas socioeducativos que más están golpeando el escenario mexicano? La cobertura de la educación. Hay lugares en donde hacen falta escuelas, pongo el ejemplo, hay primaria, pero no hay secundaria. Y si hay primaria y hay secundaria en un pueblo X, los estudiantes, si quieren estudiar preparatoria, tienen que moverse a muy buena cantidad de kilómetros para ir a la preparatoria más cercana a sus pueblos. Ese es un tema de cobertura. Ahora, pensemos en que sí están las instituciones, pero si ustedes son críticos, han de considerar que la mayoría de docentes, cuando buscan sus plazas para incorporarse al sistema educativo público a trabajar, quieren plazas en la zona urbana. Bueno, es fácil entenderlo, ¿no? Porque queda cerca a tu casa, por el tema del transporte público, pero esto hace que en lugares remotos de las zonas rurales, en las sierras, por poner un ejemplo, no sea tanta la cantidad de profesores como en el área urbana. Entonces también hay una falta de cobertura. La calidad de la educación, pues bueno, qué decirlo, lo he dicho en muchas y muchas conferencias que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, poniendo en Google Herbert Oliva. De hecho, para ver este video tienen que acceder a mi canal de YouTube. Y pues bueno, está de más que les haga la invitación a seguirme, ¿no? En las diversas actividades que promuevo en mi canal, todas educativas, no es un canal que no monetiza. Y hablo de la calidad educativa a partir de los presupuestos. Miren, no me lo están preguntando, pero usted va al supermercado y se queda admiradísimo del costo de la vida. Pero uno no entiende algo que a mí me golpea mucho mi capacidad de reflexionar, es, estando tan cara la vida, ¿por qué la gente sigue ensimismada en estilos de vida negativos, ¿no? O sea, seguimos, los niveles de consumo de drogas en México son altísimos, no se diga el tema de la bebida alcohólica, lo que generan los temas de violencia, accidentes de tránsito, o sea, ¿qué es lo que está pasando, no? Porque para todo esto, para lo malo siempre hay dinero, pero para la educación no. Entonces el tema de calidad educativa es algo que hay que entenderlo, ¿no? Los problemas de gestión, una gestión yo lo he vivido recientemente con alguna institución educativa y es un problema de gestión, ¿no? O sea, a veces los altos jefes no saben lo que hacen los jefes intermedios y estos jefes intermedios realmente a uno como académico lo desmotivan y dicen, no, yo no quiero formar parte de esto, ¿no? O sea, yo no me voy a mezclar con este tipo de personas que no tienen la capacidad y te vas dando cuenta que faltan liderazgos. O sea, de repente, a mí me pasaba mucho con un jefe que para platicar con uno, en lugar de hablar sobre el tema de trabajo, era contarme historias. Yo trabajé 20 años en una institución internacional. Yo era capaz de gestionar esta cantidad de millones de dólares. Y uno dice,
Pues a mí no me hables de eso, a mí háblame de cómo puedo resolver estos problemas a partir de tus dotes de liderazgo. ¿Por qué has sido liderazgo? Entonces, si hay un problema de gestión, por lo general a veces son líderes en instituciones educativas y de lo que menos tienen relaciones de educación, ¿no? O de repente me he encontrado con gente que estudian doctorados y que ni siquiera son capaces de construir por sí mismos sus propias tesis, ¿no? O sea, pero son doctores, eso sí, ¿no? Entonces hay un problema, hay una falta de recursos, una falta de visión, de inversión en infraestructura, en tecnología, en mejorar la calidad de los salarios de los docentes. Esos son los problemas socioeducativos que ustedes y yo enfrentamos día tras día, ¿no? Una forma de entenderlo es el acceso a la cobertura. Bueno, vemos México con tasas porcentuales. Tenemos una cobertura neta del 71.3%. Esto debería de mejorar. Y estoy hablando de datos de hace 10 años. Hoy voy a hacer en otras clases el marco comparativo de lo que está ocurriendo con datos actuales. Pero, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención, y esto es algo que lo voy a decir, por ejemplo, el estado de Guerrero, ¿no? El estado de Guerrero es uno de los que tiene menos cobertura. Lo maneja también Chiapas. O sea, ¿qué es lo que está pasando en estos estados? Pero, ojo, la dinámica social alrededor de la educación. O sea, como un estudiante está en clase y de repente le está concentrado aprendiendo matemáticas y en los alrededores de su escuela una balacera por pugna entre grupos delictivos, ¿no? Entonces uno dice, qué tremendo, ¿no? Qué impactante, ¿no? O sea, les estoy diciendo a un joven que intentó secuestrar un avión ayer. Híjole, o sea, son cosas que golpean. Y cuando hablamos de estos temas, de lo que estamos hablando precisamente es por qué está pasando esto en una sociedad mexicana que cada vez le apuesta menos a la educación. O sea, yo platico con jóvenes y muchas jóvenes hablan de yo quiero mi cuenta de OnlyFans, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser creador de contenido, yo quiero ser músico. Digo, a ver, no tengo nada en contra de las artes ni en la capacidad de producir materiales audiovisuales, pero me cuesta mucho creer que si el YouTube fuera tan exitoso para todos como uno pensaría, pues bueno, ya tuviéramos un doctorado en redes sociales, en creación de contenido, ¿no? Entonces, aquí hay que entender que los problemas educativos en México se deben porque no hay un seguimiento a los fines de la educación, algo que está establecido en el artículo 7 de la Ley General de Educación, ¿no? ¿Cuáles son los fines del Sistema Educativo Nacional Mexicano? Les dejo pues todo el contenido en pantalla para que ustedes puedan hacer una reflexión crítica sobre esto, ¿no? Y luego nos enfrentamos con cuáles son los factores más comunes que hacen que México no tenga la cobertura educativa idónea, ¿no? Hay un tema de variables socioeconómicas, no me lo van a creer, pero hay kinder en donde las mamás de manera irresponsable piensan que es obligación de la escuela darle lonche al niño. O sea, yo entiendo que el gobierno como tal tiene la obligación de darles educación a los niños, ¿no? Porque la educación es un derecho, pero la alimentación debería de ser una necesidad que debe de cubrirse por parte de la familia. Y hay algunas escuelas en donde se da un refrigerio escolar, una comida escolar, por llamarlo de alguna manera, y muchas instituciones que hacen esto cuentan con papás que son tan irresponsables, que son tan faltos de amor para sus hijos de una manera práctica y sí muy hipócrita, porque no puedes decir que amas a tu hijo cuando no eres responsable de levantarte temprano para prepararle un lonche saludable. Pero bueno, ¿no? Eso es lo que tenemos. Esa es la situación del por qué el escenario educativo a veces fracasa como fracasa. Pero para la sociedad es más fácil señalarnos a nosotros. Fíjense que en el estado de Jalisco ocurrió un fenómeno lamentable, debo de decirlo. Un estudiante en una prepa me imagino que con algún problema de salud mental, no puedo garantizarlo de manera puntual, pero sí, agredió al interior de la institución a otros dos compañeros. Yo creo que esto se hubiese evitado si el programa de mochilas seguras, que es revisar las mochilas de los estudiantes antes de entrar a la clase, tuviera seguimiento. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes no pudiesen llevar armas, objetos contundentes que lastimen a los demás. O sea, es imposible, ¿no? Si hay una revisión exhaustiva a través de un programa que se llama Mochila Segura. ¿Qué creen?
muchos papás dijeron que no querían que a sus hijos le revisaran la mochila, ¿no? Entonces yo digo, es impresionante, o sea, hasta dónde la irresponsabilidad disfrazada de amor de padre puede ser tan alcanzativa para generar hechos de violencia. O sea, estudiantes que meten caguamas en el interior de sus mochilas, drogas, estudiantes que meten el teléfono celular al aula para distraerse porque les interesa más estar chateando que estar en una clase, pero si tú les llamas la atención se molestan. Entonces, ¿de qué va todo esto? Estoy haciendo un control, si me ven volviendo mi vista hacia un lateral es porque estoy con el control del monitor para saber si realmente todo está bien y veo que no hay ningún problema. Otra de las cosas que me parece interesante es pensar en la calidad de la educación. La calidad de la educación es que tenemos una mala calidad educativa por culpa directa de estudiantes de esta licenciatura en educación en general, en todas las instituciones, que no son responsables. O sea, no entregan las tareas a tiempo, no quieren estar en la clase, o sea, son más pretextos que propuestas de solución. Y si se les llama la atención, se incomodan. Bueno, pues insisto, ¿no? Yo no soy profesor permisible, se equivocan con su servidor. Y es por eso que yo trato de ser como muy ético en este devenir de la clase. Es decir, si soy exigente con mis estudiantes y trato de ser un ejemplo congruente, pues bueno, estoy tratando de garantizar que usted reciba los contenidos que merece. Por eso es que mi crítica al inicio, yo estaba viendo el programa y se los voy a compartir porque no es mentira. Y lo bueno es que como quedan estos videos en el internet, pues hay manera de comprobarlo, ¿no? O sea, tenemos un programa de una asignatura de diagnóstico educativo que no tiene claro enseñarle a los estudiantes qué es un diagnóstico, para qué sirve, qué objetivos persigue, la utilidad en el aula. Entonces digo, ¿realmente los contenidos que están en estos programas son relevantes y pertinentes? Porque si no lo son, hay un problema de calidad educativa. Yo, por ejemplo, lo estoy diciendo en mis conferencias a nivel de América Latina sobre cómo las universidades ya deben de tener una asignatura que haga alusión al manejo de las inteligencias artificiales. O sea, tenemos que empezar a educar a estas nuevas generaciones que las inteligencias artificiales serán recursos tecnológicos que van a estar presentes en todas las áreas de nuestra vida. Y eso puede mejorar la calidad de la educación. Ahora ya no necesitamos tanto el memorizar las frases en inglés porque nos bastará con un teléfono, con un traductor que nos pueda facilitar la vida, ¿no? Entonces las tecnologías son para eso, para facilitarnos la vida, no para desplazar al ser humano. Y vemos, bueno, los problemas de gestión de los que yo mencionaba, ¿no? Docentes con falta de compromiso, directores con falta de compromiso. No hay una revisión a veces por parte de las autoridades educativas para reconocer si la gente que está al frente de la educación tiene la preparación necesaria. Y pues bueno, los filtros de calidad educativa radican en nosotros los profesores. Por eso es que a veces del profesor que más nos acordamos es del que era más exigente. Claro, no hay que confundir la exigencia con el carácter humano. Yo me pongo en el plano. Mi responsabilidad era dar una clase un día, ¿no? Pero como humano, tengo un problema personal, tengo que atenderlo, pero afortunadamente tenía una actividad que me podía permitir no dejarlos en el olvido. Y aparte de eso, comprometerme a grabar esta clase para que usted tenga la calidad educativa que usted merece. Por lo tanto, creo que usted tiene que entender que ser docente no es un título, ser docente es una pasión. Y a mí por eso es que me llama mucho la atención que hoy cualquiera se hace llamar docente, ¿no? Y no puede ser así, ¿no? No podemos manejar mal al capital humano de los docentes. Tenemos que saber tener muy bien estructuradas las logísticas administrativas para conducir instituciones educativas con recurso humano capacitado, ser servidores públicos o directivos públicos del aparato de Estado, si vamos a trabajar en la Secretaría de Educación Pública, con competencias de calidad que garanticen que yo estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Y lo vemos, es que el problema de la baja calidad educativa, es lo que pienso, está desencadenando que las instituciones educativas tengan malos profesores, profesores que no quieren dar clase, profesores desmotivados, libros de texto que en muchas ocasiones no son congruentes con las realidades contundentes de la panorámica social de América Latina, niveles muy bajos de motivación estudiantil. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, ¿frente a qué nos estamos enfrentando? Y creo que esto tiene que ver con las maneras dinámicas en las que tenemos que cambiar los escenarios de intervención, ¿no?
de qué manera yo puedo construir un mejor sistema educativo, de qué manera yo puedo construir desde mis aportes a mejorar la calidad educativa de México. Y bueno, de eso se trata, de compartir con ustedes una clase que sea garantía. Y en virtud de lo que estamos hablando, también tenemos que señalar que hay una falta de recursos. O sea, hay escuelas que, lo decía al inicio, ¿no? Nos dicen que trabajemos con tecnologías. Pues sí, pero hay escuelas rurales que ni siquiera tienen luz eléctrica. Perdónenme, pero estamos hablando de diciembre del año 2024. O sea, se supone que estamos en el siglo XXI. Se supone que ya no debería de existir este tipo de instituciones que carecen de estos recursos, de esta materia prima para generar educación, o sea, baños funcionales. Recientemente estuve en Panamá y en una institución educativa yo dije, perdónenme lo que voy a decir, espero no dañar susceptibilidades, pero he estado adentro de algún centro penitenciario por labores profesionales en términos educativos y he conocido baños que en cárceles tienen mejores condiciones que los que tiene esta escuela. Luego me dijeron que era una directora que no permitía que se trabajara en mejorar las condiciones de los servicios sanitarios. Entonces, ven cómo todo tiene una relación directa. O sea, yo estoy desmotivado en un trabajo porque tengo un mal jefe. O yo estoy desmotivado porque, por un lado, hay un gobierno que trabaja en el tema de seguridad, pero cuando se habla de controlar a las empresas privadas para regular los precios, no puede intervenir. O sea, sigue habiendo supermercados que abusan de la economía del pueblo, que siguen elevando los costos de la vida, y uno dice, wow, ¿qué es lo que pasa en este mundo, no? En este mundo de desigualdades. Hay una infraestructura, constantemente edificios o espacios de escuelas que se están envejeciendo con el tiempo, estudiantes sin pupitres, pero seguimos viendo que otros aparatos del Estado sí tienen recursos, ¿no? Yo, por ejemplo, quisiera, hoy que se estuvo hablando mucho en México del tema de estas reformas a los escenarios electorales, a los escenarios de escogitación de jueces, de magistrados, y todas estas situaciones o bemoles sociales alrededor de la vida jurídica de México. Salarios impresionantes, salarios de personas que trabajan en el escenario jurídico de muchísimo más arriba de 100,000 pesos, ¿no? No conozco un docente que trabaje en una escuela pública dando clases en una primaria humilde con un salario arriba de los 100,000 pesos. Impensable, risible, ¿no? Sin embargo, otras instituciones están tildadas de corrupción y los salariazos que tienen. Entonces, no hay una igualdad en términos de lo que aportamos a la sociedad y de lo que recibimos como retribución por parte de la sociedad. Paradigmas educativos, ¿cuáles son? Bueno, los conductistas, los cognitivos, los socioculturales, el constructivista y el conectivista. Si bien es cierto, y lo digo con mucha propiedad, no voy a ponerme a explicar cada uno de ellos. Sí he desarrollado en la estructura que tienen en pantalla una breve explicación de qué es lo que significa cada uno de estos paradigmas. Y esto lo hacemos pensando un poco en las realidades educativas que como docentes estamos afrontando en pleno siglo XXI, ¿no? Miren, a mí me pasa mucho, por ejemplo, hay una institución de educación superior de América Latina que, por decir algo, quiere que yo vaya a capacitar a sus profesores, pero nunca me habla de salario. O sea, nunca me habla de, oye, te vamos a pagar. Y se me hace raro porque yo estoy más que seguro que si estos organizadores realmente, digamos, tienen el interés de recibir mejor formación para su personal docente, perfectamente ellos pueden gestionar con sus universidades un recurso para pagar especialistas, pero siempre que se trata de educación piensan que la educación debe de ser gratuita. Y no digo que la educación no puede ser gratuita, pero mis servicios profesionales, cuando yo pago capacitación, preparación, doctorados, maestrías, pues no son de gratis, ¿no? Entonces, ¿por qué yo no puedo cobrar un salario si el reggaetonero cobra grandes cantidades de dinero por cantar vulgaridades? Entonces, ¿qué realidad educativa tenemos? Están cambiando los tiempos, están cambiando las formas, no solo en cómo vemos televisión, no solo en cómo comemos, en cómo hacemos ejercicio, en cómo nos divertimos, sino que también están cambiando las maneras en cómo actuamos a partir de estas estructuras generacionales. Y ahora se habla mucho de una generación Z
y me llama la atención, ¿no? Que hasta con los relojes y ya uno ya se sumerge, que andar un smartwatch, que los audífonos, recuerdo yo, nuestros audífonos con espigas y con cable para escuchar música, nuestros dispositivos, pero, perdón, perdonen, ay, disculpen, sobre todo porque es un video, ¿no? Y esto va a quedar grabado, y disculpen. Pero lo cierto es que las generaciones estamos actuando de esta forma, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo ya sin lentes ya no puedo ver. Cuando yo tenía 20 años, eso no me ocurría ni de broma. Entonces, ¿cómo vamos envejeciendo algunas generaciones, otras van emergiendo? Pero bueno, hay costumbres, hay tradiciones. A mí me toca hacer no un nativo digital, sino que a mí me toca ser de estos migrantes a la digitalización del mundo, porque pues cuando yo estudié no habían computadoras, lo que habían eran máquinas de escribir, y cuando van apareciendo las computadoras tienes que ir adaptando tu forma de aprender con el uso de las tecnologías. ¿Por qué? Porque si no aprendes de las tecnologías te va rezagando. Y ahora lo van a ver ustedes con estudiantes que van a dar clases en parvularia. Estos niños no saben leer y escribir, pero lo dije en la clase, ¿no? Saben interactuar con la tecnología, saben agarrar una tablet, entrar a YouTube, interactuar con YouTube, ver caricaturas, ver películas, o sea, este es el nuevo escenario de lo social educativo. Y con esto, pues, estamos viendo que estos niños crecen con estas pautas conductuales, crecen con estos tejidos sociales, crecen con estas nuevas formas. Probablemente yo no comparta muchas de ellas, ¿no? O sea, yo creo que soy un poco más chapado a la antigua, quizás conservando, a pesar de mi condición de espiritual pecadora, ¿no? Digo que no tiene nada que ver con mi vida como profesor, pero sí decir, hay cosas que no las comparto. De estos nuevos escenarios sociales no las comparto, pero las respeto. Y eso también es importante, porque en la medida que yo respeto otros escenarios sociales, los otros escenarios sociales o la contraparte de estos otros escenarios también deben de respetar mi postura, ¿no? Un mundo de respeto. Y esto es lo que va construyendo una sociedad tolerante. Y insisto, hoy pensamos diferente. Hoy yo me ponía a pensar, bueno, ¿por qué no alcanza el dinero? Bueno, porque gastó en Netflix. Ah, bueno, porque gastó en gimnasio. Ah, bueno, porque gastó en gasolina. Bueno, porque... Y a lo mejor antes nuestros padres no gastaban tanto en eso y les rendía más el dinero. Entonces, por eso es que somos tan diferentes como generaciones. Somos generaciones que hemos ido de la lectura a la radio, de la radio a la televisión, de la televisión al aparecimiento de las computadoras, a las formas de interactuar con la música y ahora con una tecnología digitalizada, ¿no? En donde ya tenemos lentes que graban lo que vemos, tenemos tecnología que con solo decirle al software lo que queremos que dibuje, lo va a dibujar. Tecnología que permite cambiar y alterar la voz, también ya se puede. Entonces digo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, son cambios del mundo y sobre esos cambios tenemos que actuar, ¿no? Los tiempos han comenzado a cambiar, las sociedades están dando giros, hay que decirlo, no es fácil vivir en un mundo de las maravillas, esto trae consecuencias negativas y lo estamos viendo, ¿no? Altas tasas de embarazo en jóvenes, muchas de ellas producto de situaciones de delitos, jóvenes a veces involucrados en actividades delictivas. O sea, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos cambiar esto? Generando diagnósticos educativos. Y pues bueno, lo vemos, ¿no? Yo siempre he dicho que haría John Dewey, Paulo Freire, Jean Piaget con, con el tener que lidiar con delincuentes, ¿no? ¿Cómo educarían ellos a estas nuevas generaciones? ¿Cómo educarían a la generación del tatuaje, a la generación del piercing, a la generación del corrido bélico, ¿no? O sea, ¿cómo actuar en las realidades educativas? Y nos damos cuenta que con esta sobreexposición a la información nos encontramos con homeopatías pedagógicas. Muchos de estos teóricos educativos nos hacen creer que el mundo de la calidad educativa es usar tecnologías, pero nos sugestionan a recurrir a modelos teóricos que dicen que las tecnologías son el centro del mundo. Mentiras. O sea, tenemos que entender qué es la metodología del docente, porque tus problemas no te definen como persona. Lo que realmente te define como docente es la manera en cómo tú solucionas los problemas educativos. Y pues bueno, estas teorías que están a veces surgiendo en donde vemos muchas formas de identificar problemas, pero pocas propuestas de resolver los problemas,
nos hacen caer en un escenario de ignorancia, ¿no? Una sociedad que cada vez hace el mínimo esfuerzo por pensar. O sea, yo, por ejemplo, tengo que cambiar la metodología porque si yo los pongo a que hagan un ensayo, es que no tengo tiempo, es que, o sea, pareciera que ser docente es un concurso de simpatía, ¿no? Que entre menos tareas te dejo, mejor debería de caerte, cuando yo creo que no es así. O sea, toda actividad educativa tiene que tener una estructura metodológica que justifique desde sus objetivos e indicadores de logros diversas actividades para poder darle vida a lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer para crear estos conocimientos relacionados a la asignatura en cuestión. Por lo tanto, tenemos que entender que los medios de comunicación, a veces cada vez con más contenido basura, bueno, su fin es entretener, no es educar, también hay que entenderlo, ¿no? De repente nos encontramos con los fenómenos que están detrás de las redes sociales, ¿no? Snapchat, y estos fenómenos virales que realmente son preocupantes, programas de televisión que, pues, si bien es cierto, generan mucha comicidad, una condición hilarante, pero pues realmente son el reflejo de una sociedad bastante podrida, ¿no? Que nos lleva a pensar, por ejemplo, cómo personas en Facebook anunciaban su suicidio. Es algo que me preocupa mucho. Yo lamento mucho estas situaciones. Digo, era una noticia pública y lo retomé de ahí, ¿no? Situaciones en donde uno no entiende, digo, no es, ni siquiera me atrevo a esto, pero sí, es lamentable, ¿no? O sea, es lamentable cómo una persona tan joven decide finiquitar su vida, y esto lo digo desde la palestra del análisis educativo. No estoy ni siquiera cuestionando ni faltándole a nadie el respeto, sino que estoy eh, dándome cuenta que a veces los jóvenes no se dan cuenta de lo linda que es la vida, ¿no? Y de lo importante que es ver más allá de un problema, tener una capacidad de resiliencia. Por eso es que como educadores ustedes tienen que tener planes, propuestas de solución, las maneras de resolver los problemas sociales, ¿no? Somos más allá, somos una sociedad más allá de Netflix y de sus series, somos una sociedad más allá del fútbol, somos una sociedad que debería invitarnos al pensamiento crítico, ¿no? Y una forma de crear pensamiento crítico es esto. Tenemos pasos peatonales para cruzar la calle en forma más segura. Nos damos cuenta que un perrito la utiliza mejor que una persona pensante. Interesante, pero cierto. O sea, es un fomento de lo vulgar, es una aceptación de lo incorrecto, es un mundo de violencia, es un mundo de estudiantes asesinando profesores en frente de la clase, jóvenes estudiantes que están enfrentando problemas de suicidio por un tema de bullying. Uno dice, ¿qué está pasando en este mundo? Cómo la violencia se está universalizando y se está interpretando de conformidad al individualismo social de las personas. Lo que vemos en televisión, lo que nos incitan los medios de comunicación, lo que vemos en nuestras aulas, ¿no? Estudiantes con una particularidad. Yo siempre hago esta manera de comparación interpretativa, ¿no? Todos tenemos estudiantes como los que estaban en la vecindad del Chavo del Ocho, ¿no? O sea, todos tenemos a una chilindrina, una niña que vive solo con su papá, que pues producto, ¿no? De estos hogares desfragmentados, un niño que vive solo con su mamá, otro niño que no tiene ni mamá ni papá y que es carente y que a veces es de los más listillos, ¿no? O el niño que tiene mamá, papá y tiene todos los recursos. La niña con problemas de dislexia, ¿no? Con problemas de aprendizaje, o el niño con hiperquinesis, ¿no? Que tiene problemas de atención. Y esto también nos lleva a replantearnos qué profesores hay en el aula, ¿no? Hay profesores desde los que son alcohólicos, que llegan alcohólicos o crudos a la clase, porque los hay, desde los que son enojones, desde los que son gritones, desde los que son reflexivos, comprensivos, desde los que son autoritarios y desde los que son correctos, ¿no? Entonces ubiquémonos qué tipo de profesores somos. No hay que olvidar, nuestra tarea no es hacer amigos de los estudiantes, es ser buenos educadores. Y un educador es aquel que tiene clara la manera en cómo va a desarrollar su contenido, con objetivos, con una agenda pedagógica, con indicadores de logros, con actividades. Y es por eso que les decimos, los estudiantes están aprendiendo de diferentes maneras. Ya los estudiantes ya no están aprendiendo como nosotros aprendimos.
Yo les pongo este ejemplo, ¿no? Para una selección justa, todo el mundo tiene que hacer el mismo examen. El gato, el elefante, la foca, el insecto, el pececito, el monito, el pajarito y el sapo tienen que subir al árbol. Todos tienen que hacerlo, pero ¿quién tiene más facilidad para subir al árbol? ¿Quién tiene más dificultad para subir al árbol? ¿Realmente son condiciones iguales? Pues no. Entonces entendemos que la existencia de los problemas socioeducativos no debe de generar condiciones para el fomento de la mediocridad docente. El mediocre no inventa nada, el mediocre no crea, no empuja, no rompe, no engendra, critica, no genera cambios, destruye, malinforma. Y eso es lo que yo no quiero, ¿no? O sea, yo no quiero trabajar con estudiantes que toda la vida sean pretextos para no motivarse a dar lo mejor. Porque yo lo decía, a mí no me interesa, y lo explico nuevamente, que me hagan una gran cantidad de tareas. Es que eso no es ser un buen docente. Un buen docente es el que hace una buena clase con una actividad que cumple el propósito. O sea, si yo un día dejo o pierdo esa razón de ser en mi manera de trabajar, pues bueno, se acabaría mi vida como profesor, pero yo no puedo ser un profesor que no tenga claro cómo establecer el orden del fomento del aprendizaje. Por eso les dejo este pensamiento de José Ingenieros, que es muy claro y muy contundente, ¿no? Hoy estamos en un mundo en donde el diagnóstico educativo sirve para identificar por qué es que aquellos niños que pasan más de 7 horas en los celulares son menos inteligentes. Y esto lo comprobamos cuando en México se hacen estudios que determinaron que 6 de cada 10 niños no pueden hacer sumas ni restas con decimales al salir de primaria, precisamente por esto, por el tiempo que pasan en sus celulares. Vemos formas de generar evaluaciones educativas. Cuando usted le ponga pausa a este video, le va a dar risa el ejemplo que compartimos. Vaya viendo las maneras en cómo las evaluaciones educativas van transformando y van restándole calidad a la educación mexicana, precisamente porque no le damos la seriedad al hecho de formar, porque creemos que el estudiante que paga tiene derecho a pasar y no debe ser así. O sea, es impensable pensar eso. Por eso es que nos enfrentamos con que surgen los nuevos retos, surgen los nuevos fenómenos virales. Una sociedad enfrascada en Internet es una sociedad que va a tener problemas de ciberconvivencia. Y vemos esto, ¿no? Familias en donde cada quien en su mundo, cada quien chateando con su círculo social, cada quien en sus juegos, cada quien en su música. Parece ser que la convivencia humana está perdiendo el valor, ¿no? Nos enfrentamos con juegos peligrosos en la interacción por Internet, peligrosísimos para los menores de edad. Como profesores de parvularia deben de conocer de estas situaciones tan peligrosas. Juegos como Ballena Azul, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa, no? Ya la misma Iglesia Católica señala lo preocupada que está por el bullying. Artistas que son los, llamémoslo así, no líderes, pero sí como que las imágenes públicas de los jóvenes y pintándose los pelos de las axilas, no sé, un comportamiento de alcohólicos. O sea, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que nos están dando las series de televisión ahora, las películas de hoy, los juegos de hoy, ¿no? ¿Hacia dónde nos están dirigiendo? No pretendo decir cómo debes de comportarte, mi estimado estudiante, pero sí advertirte qué es lo que se viene en el escenario de lo social al interior de las aulas. Ya estamos viendo problemas como prostitución en estudiantes, ¿no? O sea, ¿por qué pasa esto si hay papás y mamás que deberían de estar al tanto de lo que hacen sus hijos? Estamos viendo situaciones que denigran totalmente a los menores de edad, una situación que preocupa, elementos de reverberación social en términos de violencia encaminada a esta sutileza, ¿no? De decirle a una niña, juega a amamantar a tu bebé, cuando todos sabemos que los niños tienen su tiempo, su lugar y su medida para poder vivir cada una de sus etapas plenas. Y pues bueno, es lo que estamos viendo, esto es lo que hay, esto es lo que nos enfrentamos, esto es lo que realmente nos preocupa, ¿no? Estas situaciones de violencia que acontecen al interior de las escuelas, la ausencia de valores frente a lo que consumimos en los medios de comunicación. Por ejemplo, redes sociales con el reto del huachicol, ¿no? Jóvenes en Tabasco que se estaban colocando gasolina y se prendían fuego frente a sus cámaras para subir estos videos a YouTube, ¿no? Y pareciera que el que más incendiaba era el que recibía más likes y ese ganaba, ¿no? Es impensable todo lo que está ocurriendo en un mundo bastante alocado, si lo quieren ver. Pero bueno, yo creo que por eso es que en palabras más sencillas es la importancia de,
de hacer diagnósticos, de qué es lo que tenemos en el aula y cómo podemos enfrentar estos diagnósticos educativos, ¿no? Estos fenómenos virales nos llevan a que nuestros estudiantes hagan retos entre sí, estudiantes con retos virales, esta sociedad del hiperconsumismo por medio del video, TikTok, YouTube, Instagram, todas estas series, ¿no? Por ejemplo, el reto del selfie con una cucaracha en la cara, ¿no? O el reto de aventarle una rebanada de queso amarillo a un chiquillo, ¿no? En la frente y lavarlo, ¿no? Los juegos de WhatsApp y de interacción, con quién están interactuando nuestros hijos, ¿no? La violencia, los tiroteos al interior de las escuelas. Por ahí hay un libro, ¿no? Perdón, es un artículo que lo pueden buscar, ¿no? Tiroteos masivos al interior de las instituciones educativas. Es un artículo muy interesante que escribimos con dos grandes académicos de la Universidad de Guadalajara. Juegos de video que ya simulan la manera en cómo puedes matar, ¿no? Ya es una cosa que está prácticamente provocando desórdenes en la salud mental de nuestros estudiantes. Y pues bueno, esto es lo que hay, por eso es que creemos que es importante trabajar con los temas de diagnósticos educativos, por eso es que creemos que es importante que como docente sepas cómo actuar con tus estudiantes. Y pues, ¿qué es lo que proponemos nosotros? O sea, digo, desde esta capacidad suya de hacer diagnóstico, bueno, profe, perfecto, ya entendimos. Tenemos que hacer diagnósticos, tenemos una situación, pero ahora usted, ¿qué nos propone? Bueno, lo que yo les estoy proponiendo, por ejemplo, es empezar a trabajar con una mejor preparación para los futuros docentes. Utilizar estrategias como el pensamiento lateral o el pensamiento divergente, algo que lo proponía el famoso psicólogo maltés Edward di Bono, ¿no? El pensamiento divergente. Teóricos que están retomando una educación tradicional, Alberto Royo, con su libro La sociedad gaseosa, ¿no? Cuando la escuela tiene que dar formación, no es un lugar donde se enseñe la búsqueda de la felicidad. Si mantienes la importancia del esfuerzo, eres ya sospechoso de ser un retrógrado. O sea, hasta dónde la escuela nos está obligando a tener que hacer la clase entretenida para el estudiante, si lo que quiero no es que se entretenga, sino que aprenda. Por eso es que La sociedad gaseosa, muy interesante libro, se lo recomiendo. Muchas de las nuevas teorías pedagógicas tienen un efecto placebo, son pura homeopatía pedagógica, ¿no? Algo que lo hemos estado trabajando en diversas investigaciones con universidades en América Latina. Me llamaba la atención el planteamiento de Inger Engbis. Ella dice que la nueva pedagogía es un error. Parece que se va a la escuela a hacer actividades y no a trabajar y a estudiar. Una célebre pedagogo de Suecia, muy importante su trayectoria, con un peso retórico en lo que manifiesta, ¿no? Lleva más de 4 décadas dando clases en el ámbito universitario y ella hace investigaciones sobre el arte de enseñar. Y bueno, está diciendo que la nueva pedagogía está dándole mucha iniciativa a los estudiantes, pero que esta iniciativa no necesariamente está relacionada con la motivación. O sea, tengo la iniciativa de ir a la escuela, pero la escuela como un espacio de diversión y no como un espacio de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí sí, creo que es la metodología la que debe de poner una estructura de cómo deben de ser las clases para estas nuevas generaciones, ¿no? Lo vemos desde teorías científicas con George Simons, hablando del conectivismo. ¿Qué es el conectivismo? Las maneras en cómo el aprendizaje se vuelve un proceso de formación de redes. Stephen Downes, hablando sobre el futuro del aprendizaje, sobre el futuro del conocimiento a través del conectivismo. César Cole, otro importante teórico que nos enseña cómo educar en el marco de las nuevas ecologías del aprendizaje. Pues bueno, mucho ojo con estos nuevos modelos educativos, ¿no? que nos tienen que enseñar qué es lo que debe de saber el estudiante, cómo lo debe de saber, dónde lo debe de saber, la manera en la que se debe de desarrollar y evaluar lo que sabe el estudiante, ¿no? Y pues bueno, reflexionemos. Es muy curioso, cuando yo ponía este ejercicio, reflexionemos quién es el asesino. Uno de los dos es el asesino, ¿no? Entonces decía, pareciera que es la mujer, y decía otro, pero pues el niño no se ve que sea una buena persona. Yo decía, ¿es capaz el ser humano de ver tanta maldad en un niño? Y pues alguien explicaba, profe, yo conozco a la persona que está en el video, ¿no? Y es una prominente abogada, es una persona correcta. Yo decía, efectivamente es eso. O sea, ¿cómo juzgamos a veces de manera errónea por las apariencias cuando tener tatuajes no es sinónimo de ser delincuente, ¿no? Pero, pues miremos al otro caso. Este niño pareciera un angelito y pues
ha cometido ya algún asesinato o un delito bastante grave. Digo. Es muy interesante lo que pasa. ¿Por qué? Porque las tendencias en educación en el siglo XXI siempre han educado por paradigmas, que el conductista, que el cognitivo, que el ambientalista, que el constructivista, pero realmente ya no es esa la manera en cómo tenemos que educar. ¿Cómo tenemos que educar? Bueno, fomentando aprendizajes significativos, inteligencias múltiples, competencias digitales, pensamientos creativos, colaborativos y cooperativos, y potenciando la inteligencia emocional. Solamente logrando esto vamos a establecer este modelo, que es uno de los que a mí me gusta, el modelo PERMA, el modelo de la positividad con relaciones, con logros, con significados y con compromisos. Un sistema educativo que nos lleve a aprender a ser resilientes en el trabajo, ¿no? A trabajar estas curvas de estrés. Miren, hay personas que cuando recibo mensajes o recibo mensajes de WhatsApp o correos, ay no, qué estrés. O sea, yo ya no lidio con el estrés. Yo ya aprendí a establecer mis límites y digo, no, hasta aquí ya no más. Ya no más. O sea, soy realista, aprendo a ser resiliente, pero también aprendo a establecer los límites en el escenario educativo. Por eso es que ustedes tienen que entender que todos los profesores somos diferentes. Entonces no esperen que les caigamos bien, esperen aprender de nosotros. Por eso es que dejamos estos videos para que los veas una vez, 2 veces, 3 veces, para que vayas extrayendo a tu medida de aprender, a tu ritmo de aprendizaje, lo que te quiere enseñar el profesor al explicarte por qué son importantes los diagnósticos educativos. Pues bueno, mis estudiantes, mi nombre es Herbert Alexander Oliva, realmente la actividad ya la tienen, se las dejé. Era otra actividad la que yo evaluaba, era un control de lectura, pero hoy decidí que fuese esta por la naturaleza de las circunstancias, no pasa nada. Voy a trabajar a la inversa, es decir, la actividad que hice con ustedes como actividad 1, la voy a trabajar como actividad 2 con el grupo de lunes. Y la actividad que inicié de tarea con el grupo 1 será la que voy a utilizar con el grupo de jueves y viernes como tarea 2, para que todos tengan los mismos contenidos y las mismas actividades. Es un verdadero gusto compartir con ustedes, realmente muy complacido de trabajar estos escenarios y pues no tengo más que manifestarles mis agradecimientos, desear que Dios me les bendiga y que la fuerza les acompañe. Un fuerte abrazo. Bendiciones del Creador y hasta la próxima, si Dios permite.